El Renacimiento es ese momento en el que florece el perfeccionamiento de la pintura, pero también del cuerpo humano y su naturalismo. Las teorías estéticas, filosóficas, científicas se dan soporte, se desarrollan a la par. Momento entonces en el que aparece un tipo de pintura, un tipo de escultura llamada écorché, es decir, los desollados. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy para tocar un tema que no hemos hablado en el canal y que un poco nos da cuenta de lo amplio que es el mundo del arte. Y es que, a partir del Renacimiento, aunque ya saben que hay cosas que se vienen gestando desde un poquito antes, sobre todo el desarrollo de las ciencias, aparece una cierta categoría de representación que tiene que ver con el cuerpo humano desollado. No solo el cuerpo humano, pero ya nos vamos a meter con esto del écorché. Uno diría que es un tema truculento, pero bueno, hace también a nuestro campo. Lo cual implica que tenemos que darle a todo esto un marco de comprensión, porque los artistas se dedicarían a hacer cosas así. Todos sabemos que cuando uno habla del Renacimiento, lo asocia a una categoría de un momento de la historia del arte, a esta idea de Rinascita, ¿no? Que propuso Vasari para diferenciar el arte que se empezó a desarrollar en la zona de la Toscana y diferenciarlo de todo aquello que era gótico y bizantino, primitivo según Vasari, ¿no? Esta Rinascita hacía referencia a la recuperación del modelo greco-romano en las artes y en la cultura. Ahora, lo cierto es que esto se extendió a toda Italia, a toda Europa occidental, y hoy por hoy, por ejemplo, Maraval sostiene que el Renacimiento lo podemos aplicar a un mundo un poco más amplio, ¿no? A lo que remite a la historia social, a la historia económica, a la historia de la cultura y a todo aquello que tiene que ver con una sociedad que comienza a profundizar en determinado tipo de teorías científicas. Sabemos que el siglo XV, el siglo XVI, también es muy discutido cuándo empieza el Renacimiento y cuándo termina, ¿no? Pero vamos a basarnos más o menos en estos siglos. Este momento, entonces, comprendió una serie de transformaciones muy importantes. Cambios demográficos que ya se venían gestando con el nacimiento de las ciudades desde el gótico. Por supuesto, cambios económicos y florecimiento de las burguesías. La banca, el auge de las rutas de comercio. La curiosidad por conocer otros mundos, otras tierras, lo cual implicó, por supuesto, el desarrollo de soportes científicos para que esto se pudiera lograr. Y todo esto implicó una serie de cambios sociales y culturales. Al calor del surgimiento de un sistema capitalista, mercantilista, aparecen también nuevas sensibilidades, la búsqueda de nuevos recursos, filosóficos, éticos, estéticos, que den soporte a esta nueva manera de relacionarse con el mundo y con Dios. Ya esto lo hemos desarrollado más de una vez, pero tenemos que pensar que este es el momento también en el que se empieza a gestar la reforma protestante en el norte, se establecen las monarquías absolutas, por supuesto cae el régimen feudal, el surgimiento de las burguesías hace que los gremios empiecen a perder determinado poder, más si nos remitimos al campo del arte, y se gesta una nueva sensibilidad mucho más, individualista en términos de pensar al hombre y sus experiencias vitales como aquello que es importante en la Tierra y que establece un nuevo tipo de relación, como ya lo mencioné. Por ejemplo, también mencioné el tema de la aventura y conocer nuevos mundos, ¿no? La experiencia personal es importante ahora. Y esto comienza a dar nacimiento a lo que será, por ejemplo, la filosofía de Descartes, el pensamiento científico, es decir, conocer la naturaleza, poder clasificarla, poder explicarla dentro de las posibilidades, lo cual implica también que el hombre está en la naturaleza y su cuerpo debe ser conocido. Y ahí, por supuesto, la ubicación del hombre, ¿no? En el mundo y en el cosmos. Lo tenemos a Galileo, a Paracelso. La otra pata de esto es el estudio del hombre hacia adentro, es decir, hacia su composición. Con lo cual, es un momento súper importante en el desarrollo de la anatomía. La indagación anatómica, comprender la estructura del hombre, se asienta como un tema de interés. Algo que ya dije había empezado un poco antes.
Ahora, ¿qué pasa? Si nos situamos a finales de la Edad Media, el cuerpo humano, el cuerpo físico, era inseparable de su alma. Esto hacía que la envoltura del alma, es decir, el cuerpo, tenía que estar, lo más intacto posible. Era impensado meterse y ver qué había en esa envoltura. Con lo cual había muchas teorías, ¿no? El hombre zodiacal, la teoría de los humores, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que no se podían constatar científicamente porque nadie iba a intervenir un cuerpo humano. Y en esencia, por si quedaba alguna duda, estaba estrictamente prohibida la disección de los humanos. Ahora, ¿qué pasa? Con esta rinascita, con este renacimiento en el mundo del arte y también en el mundo científico, se redescubre, se recupera el cuerpo antiguo. Ese cuerpo desnudo, ¿no? Que encontrábamos, por ejemplo, en la estatuaria grecorromana. Recuperación de piezas, de estatuas, que se ponen más que a la moda y que rápidamente son incorporados en los talleres de los artistas porque de alguna manera empiezan a determinar nuevos criterios estéticos. Y si se les viene a la cabeza Miguel Ángel, Leonardo, Durero y tantos otros, por algo es. De hecho, estos tres, y vamos a ponerle a Rubens ya en el barroco, se dedicarán al estudio de la verdad anatómica, con distintos objetivos, pero lo harán. Eso implicará que diseccionen cadáveres. Y ya sabemos, uno de los primeros que se dedicó a hacer eso con una ansia muy fuerte por el conocimiento científico sobre todo, fue Leonardo da Vinci. Y tenemos ya, a partir de él, écorchés. Es muy interesante porque Leonardo se dedicó de manera muy meticulosa a la disección de cadáveres y a dibujarlos de la manera más detallada posible, ¿no? Tratando de describir qué era lo que había en el interior. Leonardo termina siendo algo así como una especie de artista anatomista para ese momento, ¿no? De hecho, sus estudios anatómicos contribuyeron fuertemente, por un lado, a la exploración artística, es decir, el movimiento de los músculos, articulaciones, huesos, lo cual además impactará en la teoría de los gestos y de las posturas del cuerpo humano. Y también hará contribuciones al mundo científico. De hecho, por ejemplo, como podemos ver en estos dibujos, está el registro, ¿no?, de la musculatura, del hombro, del brazo, de la mano, anotaciones. Y como ya vamos entrando en calor con el tema, vamos a por lo menos develar qué es esto del écorché. Écorché, como se imaginarán, una palabra francesa, que significa literalmente, si lo buscan en el diccionario, desollar. El écorché, en la pintura y en la escultura, refiere a los estudios anatómicos de formas humanas o animales que no tienen piel. Para que algo sea un écorché, no tiene que tener piel. Es decir, al no tener piel, se tienen que ver los músculos y los tejidos subyacentes. Todo lo que está debajo de la piel tiene que estar expuesto. ¿Por qué los artistas se dedican a hacer esto? Bueno, tenemos todo un combo, ¿no? Estuvimos hablando de todo un momento sociocultural. Leonardo tenía un espíritu muy científico. Miguel Ángel fue el otro que hizo écorché. ¿Y por qué Miguel Ángel hacía disecciones? Mientras vamos viendo alguno. Porque quería entender cómo funcionaba el cuerpo para representarlo mejor. Leonardo quizás no tenía una búsqueda tan estética, quería conocer para entender la chispa de la vida. En el caso de Miguel Ángel era para representarlo de manera adecuada. De hecho, se sabe que Miguel Ángel estuvo buen tiempo estudiando cadáveres en una iglesia, ¿no?, en la llamada Basílica del Santo Espíritu en Florencia, que incluso él, como muestra de agradecimiento, luego les regaló un crucifijo, ¿no?, para el altar en el año 1492. Los artistas desollan a sus cadáveres y los representan de tal manera para entender justamente qué era lo que había debajo de la piel y transmitir toda esa información que ellos tenían a las figuras que luego terminarán pintando o esculpiendo. De esta manera, en el caso del arte, lo que buscan los artistas que hacen estas cosas es tener un lenguaje preciso, tener un lenguaje creíble, tener un lenguaje naturalista. Por supuesto, estos dibujos luego tienen una utilidad muy importante para aquellos que estudiaban ciencias, porque los estudiantes se basaban en esos dibujos para estudiar el cuerpo humano. En el Renacimiento no tenía nada de raro, mencioné a Durero, que se hicieran grabados. Con lo cual, de alguna manera estamos ante
el prototipo de una lámina anatómica. Y créanme que se hicieron muchos grabados de estos dibujos y que se vendían. Había todo un comercio muy importante detrás de todo esto. Es decir, lo que estamos haciendo hoy, porque creo que no lo dije al inicio, es meternos en este campo de ciencia y arte. Van a ver que por momentos vamos a estar un poquito más del lado del arte, en otros momentos vamos a estar un poquito más del lado de la ciencia y en otro momento vamos a estar del lado del morbo, porque créanme que esto dio un poco para todo. Y la verdad es que el Renacimiento dio vida a Le Corbusier en la medida en que incluso León Battista Alberti explica cómo crear la representación de un cuerpo humano de una manera adecuada, de una manera científica. Y le explica al pintor que tiene que empezar por los huesos, que luego tiene que agregarle los órganos internos, que luego tiene que agregarle los músculos y que lo último que se pinta es la piel. Rápidamente, las academias de bellas artes recién instaladas, por ejemplo en Florencia, empiezan a incluir entre sus materias obligatorias la anatomía, el dibujo del cuerpo humano. A la par, abrimos la pantalla y vemos lo que está pasando en las universidades como Bolonia, como Padua, en donde inician las disecciones con fines médicos, científicos. Y casi en el mismo momento encontramos eso también en Montpellier, en París, en las universidades me refiero, ¿no? Es decir, Francia estuvo casi en paralelo con lo que estaba pasando en Italia en el plano científico. A ver, lo que pasa es que como no se hacían disecciones todo el tiempo, en general se hacían en aulas, ¿no? Abiertas al público. Entonces era medio como un evento y a la iglesia mucho no le gustaba la cosa. Todavía estaba prácticamente prohibido. Se permitían hacer disecciones 1 o 2 veces al año. Eso significa que los anatomistas, al igual que los artistas, hacían disecciones ocultas todo el tiempo para que no se enterara la iglesia. Esto algunos lo llaman como el periodo heroico, ¿no? De la anatomía, que tiene un costado un poco truculento, la verdad, es porque generalmente los anatomistas, mismo algunos artistas, iban a la noche a buscar los cadáveres, por ejemplo, que habían quedado ahorcados, ¿no? Lo de las orcas, los que habían sido justiciados. O incluso en el caso de París, iban a desenterrar a los cementerios. Y otros tantos se dedicaban al comercio de cadáveres para que los médicos pudieran estudiar y los pintores pudieran mejorar sus habilidades. Ahora, en este momento estaba todo tan mezclado y las necesidades de unos y de otros eran tan a la par que podemos ubicar en el siglo XVI un auge total del estudio del cuerpo humano. Y ahí tenemos que traer a alguien, a un personaje fundamental para nosotros hoy, al que le vamos a dedicar unos buenos minutos, que es Andrea Vesalio. Vesalio publicó un libro que se llama De Humani Corporis Fabrica, que fue como prácticamente el puntapié inicial de la anatomía, del registro científico, con láminas ejemplificadoras, con explicaciones. Tenía 323 planchas que fueron copiadas y por supuesto recopiadas más de una vez durante casi 3 siglos, en donde se encontraba todo lo necesario para una adecuada representación del cuerpo humano en este caso. A él recurrieron tanto estudiantes de medicina como artistas plásticos. De hecho, Vesalio tenía una enorme sensibilidad por las artes plásticas. Y realmente creo que él, junto con Leonardo, fueron de los personajes del Renacimiento más influyentes en la representación y el estudio del cuerpo humano. Todas las láminas que presenta Vesalio son écorchées, son láminas cual atlas anatómico en donde la figura humana aparece sin piel, justamente para mostrar lo que había debajo. En Vesalio encontramos esta mezcla tan adecuada y tan equilibrada de el conocimiento anatómico, pero también de una representación artística. A mí me llama la atención sus láminas. Vean que siempre el cuerpo está en un paisaje, por ejemplo, ¿no? Hay un entorno. Realmente uno puede pasar cada una de estas láminas y entusiasmarse con lo que ve, a pesar de ser un tema bastante fuerte. Es cierto que Vesalio, justamente por tener un espíritu tan sensible, no solamente a la medicina y a la anatomía, sino a la filosofía, a la estética, busca, ¿no? Se hace con un gran dibujante, que fue el que hizo todas estas láminas, basado obviamente en las disecciones de cadáveres que hacía. Y los que saben de esto, que no es mi caso, cuentan que además perfeccionó y mejoró mucho el conocimiento de la anatomía humana, acomodando algunas enseñanzas que venían de Galeno y demás que no eran del todo ciertas. Vesalio, gran hombre del Renacimiento, justamente al recuperar a Galeno, Hipócrates, nos habla, ¿no? de lo que pasaba en la antigüedad grecorromana y cómo era necesario recuperarla en algún punto.
casi con la misma visión que tenía Vasari, ¿no? Como que lo que había pasado durante la Edad Media era para dejarlo de lado. De hecho, les voy a citar una de las cosas que dice en su libro. Empero, principalmente después de la devastación sembrada por los godos, cuando arruinaron todas las ciencias que antes habían florecido gloriosamente y se practicaban como era razón, fue cuando los médicos más de moda, comenzando por Italia, a imitación de los romanos antiguos, teniendo en poco el trabajo manual, dieron en dejar en manos de esclavos las atenciones manuales que juzgaban necesarias para sus pacientes, contentándose ellos con vigilar la faena a modo de capataces. Luego, cuando todos los demás que practicaban también el verdadero arte de curar fueron rehuyendo poco a poco el cumplimiento de los deberes ingratos de su profesión, aunque sin ceder un punto en sus exigencias de honores y dinero, pronto cayeron de la altura a la que llegaron los médicos de antaño. Abandonaron a las criadas los métodos de cocinar y toda la preparación del alimento de los enfermos, a los boticarios el componer drogas y las operaciones manuales a los barberos. Es decir, para Vesalio, la Edad Media, a partir de los godos, todo mal. Había que recuperar lo que hacían los griegos. Ahora, ustedes se estarán preguntando, porque no se los conté, ¿y quién era Andrea Vesalio? Bueno, Andrea Vesalio es un señor que nació en los Países Bajos. Fue médico, oriundo de Bruselas cuando estaba bajo el dominio español. Tenemos que entender a los Países Bajos en este momento como un espacio muy influido por todo lo que venía de Italia y también por el comercio, es decir, estaban en la última de la última. A novedades científicas me refiero. El abuelo de Vesalio ya había sido médico, por ejemplo, el emperador Maximiliano, con lo cual este señor no venía de cualquier lado. Y su padre había sido boticario. Él ingresa en la Universidad de Lovaina, importantísima, ciudad bellísima además, pero bueno, luego el padre por sus tareas tiene que mudarse y él se pasa a París. Sigue estudiando en la Universidad de París Medicina, estalla la guerra entre Francisco I y Carlos V, con lo cual él se tiene que ir y termina en Italia. Termina sus estudios en la Universidad de Padua y el día que se recibe le dicen, che, vos tenés que ser titular de cátedra, así nomás. Así que él será titular de cátedra de anatomía en la Universidad de Padua. Anatomía y cirugía era la cátedra. Y también tendrá participación en otras universidades, como en Pisa, como en Bolonia, auge total de las universidades en este momento. De hecho, él en 1543 hizo una disección pública en Basilea, en Suiza, de un delincuente, que era lo típico, y terminó luego ensamblando y articulando los huesos. Fue como algo impresionante. Al día de hoy se exhibe ese esqueleto en el Museo Anatómico de la Universidad de Basilea. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de la figura de Vesalio? No tanto que sea considerado el padre de la anatomía, sino realmente la sensibilidad artística que pone en su libro y esta búsqueda que tuvo él de apoyarse para desarrollar una tarea científica en el campo del arte, lo que termina dando un empujo a esta nueva sensibilidad que compartían tanto los que buscaban una adecuada representación del cuerpo humano en términos artísticos, como aquellos que necesitaban estudiarlo. Y de hecho, porque creo que no lo mencioné, quien hizo las láminas fue ni más ni menos que un discípulo de Tiziano, Jan Stefan von Kalkar, que como verán dibujaba como los dioses. Por eso, de alguna manera, esta obra de Vesalio es considerada y tomada también dentro del campo del arte, porque de alguna manera termina de asentar todo lo que buscaba la estética del Renacimiento. Y lo tiene todo, ¿no? Porque lo que terminan haciendo aquí de esta relación artista-médico es un nuevo estilo. Y nadie se quedó afuera porque era muy interesante, incluso para temáticas de la historia del arte, recuperar todo este conocimiento. Si no, por ejemplo, Rosso Fiorentino. Estamos en el manierismo ya. Esto lo conocemos a través de un grabado de Domenico del Barbiere. ¿Qué tenemos acá? Una lámina que nos muestra algo que se cree, porque no está documentado, que Rosso Fiorentino preparó para un libro de anatomía. De hecho, como no está indicado que era de Rosso Fiorentino, algunos creen que quizás fue invención del propio grabador. Lo que tenemos, dos esqueletos, cada uno emparejado con su écorché, es decir, con su desollado, de pie, en una pose similar, vistos de frente y de atrás. Las diferentes perspectivas estarían indicando el aprendizaje, ¿no? La comprensión del artista
de las complejidades anatómicas de la postura, por ejemplo, del contraposto, porque esta figura está en contraposto. Es como medio raro, ¿no? Porque los esqueletos es como que se giran para reconocer a la persona. De hecho, el esqueleto de la izquierda extiende el brazo hacia su écorché, que lleva una corona de laurel, es decir, que podría estar remitiendo a un poeta o a un César. El otro écorché corre la cortina y muestra de atrás como una colección de desordenada, ¿no? De vasijas, armaduras, armas. Algo que estaría hablando de una ambición imperial, un esplendor marcial. Vean ustedes cómo en el mundo del arte Le Corbusier empieza a conectar luego con temas que tienen que ver, por ejemplo, con la Vanitas, de la que hemos hablado en este canal, y para esto se los recomiendo muchísimo. El triunfo de la muerte, etcétera, etcétera. ¿Y quién más, antes de ir a algunos casos más potentes? Bueno, Rubens. Rubens también diseccionó, dibujó cadáveres. Tenemos grabados de sus dibujos. Corbusier, por ejemplo, que está en la Biblioteca Nacional de Francia. Vean ustedes qué meticuloso, ¿no? Qué atractivo. O este estudio anatómico de 3 hombres, que es, por supuesto, hecho según una obra de Rubens. Hay una cantidad de piezas en este momento. Yo acá les traje como ejemplo lo que uno puede ver en el Rijksmuseum solamente si busca Corbusier. Es impresionante, nos podríamos cansar de ver láminas y láminas de desollados. Fue muy abundante la ejecución de estos tipos de dibujos, de estudios, por interés de los propios artistas, por interés de los comitentes, por interés de las universidades. Es decir, es como que había un público muy amplio para Le Corbusier. Ahora, dejamos el campo del dibujo y nos vamos a pensar qué pasa en la escultura. Hay Le Corbusier un montón. Básicamente se trataba de modelar un cuerpo en términos musculares, anatómicos, etcétera, etcétera, sin piel. Hay una búsqueda muy potente de tratar de representar las venas, por ejemplo, las distintas capas. Y abundan los materiales, yeso, marfil, en bronce la menor parte porque era bastante más difícil, cera, madera. Y una de las primeras figuras que les traje justamente para continuar en este momento histórico es Lodovico Cardi, o Sigoli también lo pueden encontrar así, que es uno de los primeros que crea figuras desolladas en bronce, en Florencia en este caso. Claro, era parte ya de su aprendizaje, de la educación de los jóvenes artistas, con lo cual tenían que comprender el cuerpo humano y tenían que lograr reproducirlo para poder aprobar. Los modelos en 3 dimensiones eran de los más importantes, con lo cual vean ustedes que tenemos figuras anatómicas masculinas, que es lo que hemos visto en todos los ejemplos que les traje, y por ejemplo levanta el brazo, en este caso el izquierdo, el brazo derecho está en otra posición, y Sigoli fue un artista muy importante, alrededor del 1600. De hecho, es como valorado mucho también por sus aportes a la pintura, en esa transición, digamos, del manierismo al barroco. Y fue un tipo con una producción enorme, porque se conservan muchísimos dibujos, textos, planos incluso, porque también se dedicó a la arquitectura. Pero bueno, hoy lo hemos traído en su labor de escultor de Corbusier. Como dije, fue súper famoso. Vean ustedes esta pintura en donde el modelo, que no sabemos quién es, aparece sosteniendo un Corbusier diseñado por Ludovico Cigoli. Nos corremos un poquito a Francia, o al menos se cree, porque hay una enorme discusión sobre algunas de estas piezas. Lo cierto es que se cree que, aunque este no sea el original, está basado en un Corbusier de Pierre Puget. Algunos incluso en algún momento atribuyeron estas piezas a Miguel Ángel. Ven ustedes cómo se busca un sentido estético en la escultura, más allá de que lo que se nos esté presentando sea un desollado. Esta obra fue muy impactante, por ejemplo, para pintores como Vincent, ¿no? Que la dibujó y la pintó hacia 1880. O sea, ven ustedes durante cuánto tiempo esto capturó la atención de los artistas. Y uno de los grandes escultores del mundo de Le Corbusier es Jean-Antoine Houdon, un francés que ya en el siglo XVIII hizo unas figuras fantásticas. Yo sé que son un poco impresionantes por momentos, ¿no? Pero bueno, uno le ve el sentido estético a todo esto. Houdon hizo muchísimos Corbusier, en este caso, por ejemplo, con la mano levantada. Se utilizaban estos Corbusier en la Academia de Artes. Él los hacía para la academia, para la formación de los alumnos. Ven ustedes cuán meticuloso había que ser para lograr una anatomía perfecta, ¿no?
Incluso algunos los hacía también como estudios previos para determinadas esculturas, por ejemplo, para un San Juan Bautista, para una iglesia en Italia. Houdon, un apasionado del estudio de la naturaleza y del cuerpo humano. Y justamente proveyó material a muchos artistas interesados. Por ejemplo, Goya, que también se mandó un écorché en función de un estudio de la obra de Houdon. Goya, que no era tal vez el que se sentía más cómodo con el cuerpo humano, bueno, véanlo como estudia a este écorché con el brazo extendido. Houdon, de hecho, donó muchísimos écorchés para hacer modelos para estudiantes, y por ejemplo acá vemos uno de Bouchardon, ¿no?, que hace un écorché basado en obras también de Houdon. De esta manera, por supuesto, se iba pasando el conocimiento. Pero ahí ya nos estamos yendo por el campo artístico. Vamos de nuevo a la relación arte y ciencia. A partir del siglo XVIII y durante el siglo XIX se perfecciona bastante más la técnica del écorché en tanto modelos, por ejemplo, de cera, que ya se venían haciendo de antes, pero ahora también se les puede incorporar el color. Se busca dar un paso nuevo en el avance de la representación y conocimiento del cuerpo humano, porque para muchos científicos lo que venía pasando, digamos, del Renacimiento es que las disecciones y demás se habían convertido prácticamente en un show. Con lo cual a veces era medio masacrar cadáveres delante de una audiencia y los registros por ahí no eran tan buenos, etcétera, etcétera. Entonces hay como una nueva recomposición de ciertas ideas. Porque de hecho se empiezan a plasmar avances, ¿no? Como por ejemplo el descubrimiento de la circulación sanguínea. Esto hace que se busque tanto en la lámina, es decir, en el dibujo, como en la escultura, una representación un poquito más ambiciosa, por decirlo de alguna forma. Piensen que el siglo XVIII es el siglo de las luces. La razón por sobre todo. Si bien había bastantes refriegas con la iglesia que no quería ceder su poder sobre determinadas cuestiones, bueno, sobre todo en Francia hubo unas roscas bárbaras con la Universidad de París y con los médicos, pero de alguna manera salieron triunfantes. Y se pudo avanzar en una forma de representación de los modelos anatómicos que podía parecer más cruenta, pero era más eficaz para el estudio, aunque a la iglesia no le gustaba. Créanme que esto fueron discusiones importantes, estuvo el rey metido, o sea, no amerita acá porque tiene más que ver con la historia de la anatomía esto, pero si a alguno le interesa, búsquelo porque fue grande el tema. Digo, estuvo el rey metido y todo porque en un momento los nobles, los monarcas también, se hicieron con sus propias colecciones de ceras anatómicas, de corché, todo el mundo tenía su colección, era como una curiosidad, era parte del gabinete de curiosidades. Y de hecho, ya casi que los artistas y los médicos ya no estaban conformes con las imitaciones que se venían haciendo, digamos, de la naturaleza y del cuerpo, sino que querían, sobre todo a través de la cera que lo permitía, lograr un cuerpo muy real, no solamente en cuestiones anatómicas, sino también en temas de carne, de piel, de ojos, de pelos, pestañas. Incluso en muchos casos usaban pelos reales, ¿no? Es el momento entonces en el que también empiezan a nacer los museos de anatomía. Por ejemplo, el Museo Anatómico de Cera en Florencia. Incluso mismo en el antiguo régimen, por ejemplo, Pinzón, de quien estuvimos pasando algún écorché, bueno, había sido cirujano y tenía una enorme colección de desollados que luego, bueno, durante la Revolución pasan a museo, ¿no? Esto de que las piezas, además de estar en colecciones privadas, empiecen a exhibirse en museos, en salones, bueno, separa mucho más, ¿no?, el cuerpo humano de su relación con la religión. Y ya estamos con el auge de la anatomía, ¿no? Dupuytren, Dessau, Corvisart y tantos otros. Y la relación artista-médico cada vez es más estrecha en este caso, porque realmente se necesitaban. De hecho, les he pasado por aquí algunas obras que fueron encargadas específicamente por anatomistas a diferentes artistas. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al siglo XIX? Porque como verán, estamos haciendo un recorrido bastante amplio. Bueno, sigue el desarrollo, por supuesto, de las ciencias. Quizás ya no hay tanto interés por parte de los artistas, pero sí hay mucha demanda porque aparece esto de la exhibición de las colecciones. Y ahí de a poco estamos entrando en una mirada científica que va hacia el morbo prácticamente. Aquello que en el antiguo régimen eran modelos, por ejemplo, de colecciones privadas para exhibir, para mirar estéticamente incluso, después de la Revolución, buena parte pasa a ser serie didáctica para el aprendizaje
y otra parte comienza a desarrollarse como entretenimiento prácticamente. Y ya sabemos que habíamos desarrollado figuras a todo color, diría. Con lo cual, por ejemplo, tenemos esta Venus anatómica famosísima, en donde se ve el corte, ¿no?, desde arriba. Era una pieza que no podía faltar en ningún museo de anatomía, por ejemplo, o en ninguna clase de estudio de anatomía en las universidades. Al fin y al cabo era un maniquí de cera, tamaño natural, con pelos, pestañas naturales, ¿eh? Y uno podía manipularlo y extraer el tronco, la cara, los muslos, ir desarmando sus vísceras, etcétera, etcétera. Era una manera de reconocimiento anatómico completo. Noten ustedes que recién en el siglo XVIII empezamos a ver mujeres como ejemplos, ¿eh? Y se van a acentuar mucho más en el XIX por, bueno, claro, distintos tipos de anatomías y cosas para estudiar. Y ya que estamos en el XIX, me voy a detener unos minutos en un caso bastante particular, que es el de Jules Talrich. Originario de Perpiñán, escultor el hombre, ceroplastista y embalsamador. De hecho, ya venía de familia un poco, ¿no? Porque su abuelo había sido cirujano del hospital de Perpiñán. Y su padre había sido cirujano militar de formación, ¿no? Que fue el padre justamente que comenzó con todo un negocio de producción de modelos anatómicos en 1823 y que después estuvo en la Universidad de París en 1824. Es decir, ellos crean un negocio de todos estos tipos anatómicos para vender. Hacían de todo, de hecho. Tenían, por supuesto, vendían material de estudio. También iban y te hacían demostraciones en la escuela, te hacían ahí el show. Bueno, el show no, te hacían una... la explicación anatómica. También en museos. Tenían todo un catálogo donde vos podías pedirle lo que quisieras, una mano, un pie, un torso. Hacían reproducciones de recién nacidos para guarderías, incluso cabezas de cera para peluqueros, para que practicaran. Al punto tal que en algún momento Jules Talrich fue nombrado responsable de instrucción pública. Además, ejercía él regularmente como médico legal. Hacía reconstrucciones en la morgue de París, lo cual permitía que se identificaran víctimas, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso muy famoso que fue el de una mujer que le habían cortado en pedazos y el tipo la reconstruye, también conocida como la mujer de Clichy. Ahora, en 1866 se les ocurre fundar un museo para exhibir buena parte de estas piezas que ellos hacían. Y se imaginarán que esto ya se abrió al sensacionalismo, al morbo, por supuesto a los curiosos, que estaban chochos, ¿no?, de ver órganos, cráneos, bustos frenológicos, frenología, ¿no?, por supuesto recontra desestimada ya hacia fines de siglo, pero bueno, era todo este estudio de la anatomía en función de determinar qué clase de persona era, si ibas a ser un criminal, etcétera, etcétera. Incluso le encuentran la vuelta para hacer más negocio y ya empiezan a hacer ceras o reproducciones en cera de gente famosa, políticos. Tipos de enfermedades truculentas, deformaciones. Él adquirió de otro fulano que andaba por ahí un truco de magia, ¿no?, que se llamaba el decapitado parlante. Ya era, bueno, para ir a pasar el rato y entretenerte, la verdad. También es cierto que a medida que las ciencias como la frenología iba cayendo en desuso, porque estaba claro que ya no tenía nada que ver la composición anatómica con qué tipo de persona iba a ser uno, se empiezan a estudiar los determinantes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, había que buscar una vuelta para no perder los pesos y bueno, se armaban todos estos shows. La verdad es que en un momento, bueno, todas estas cosas ya no llamaban tanto la atención. Él los terminó vendiendo por ahí a circos, a otro tipo, digamos, de lugares de espectáculo. Y después él abre en 1876 un museo anatómico, pero ya destinado a la divulgación científica. Incluso él inicia como una serie de estudios ya hecho en estampas y también en escultura, por ejemplo, como autorretrato. Y la verdad es que Talrich fue un caso bastante particular también, porque a él se lo llamaba como el artista científico. Mote que ya hemos puesto a Vesalio en el Renacimiento, ¿no? Incluso vean ustedes, acá hay una serie de fotografías en donde Talrich acepta, nada, por una cuestión de que era muy, muy fan de la fisonomía y la frenología todavía, que le hagan fotografías con expresiones, un experimento de Guillaume Duchesne,
sobre cómo se conectan las expresiones faciales con las emociones, ¿no? Este momento igual cultural daba para todo en el siglo XIX. Incluso había gente que veía estas cosas y se inspiraba, ¿no? Hacía láminas muy, muy simpáticas, muy románticas sobre el amor, sobre la muerte, el erotismo y la descomposición del cuerpo. Ahora, lo cierto es que toda esta abundancia de circulación que hubo de este tipo de materiales durante el siglo XIX, quizás por tener una impronta un poco morbosa, fue en muchos casos desechado. Hubo enormes debates a fines de siglo e inicios del siglo XX sobre qué hacer con estas colecciones. Se planteó si realmente eran bienes patrimoniales. Esto hace que, incluso para mostrarles a ustedes, tuve que hacer un trabajo bastante amplio, más allá de conocer el tema, de buscar imágenes lo más adecuadas posibles porque no abundan. Muchas fueron completamente descuidadas porque quedaron en colecciones privadas, que simplemente pasaron de moda. Se encontraron algunas a veces en las facultades, por ahí arrumbadas, porque ya no se usaban. Porque la verdad es que ya esto, a fines del XIX e inicios del XX, pasa prácticamente al campo científico. Y si bien los artistas en la academia tenían que estudiar anatomía, no hacía falta que modelaran con cera las venas de un cuerpo. La verdad es que en los últimos 50 años se vinieron descubriendo colecciones y algunas se estuvieron restaurando y bueno, se exhiben en general en museos que tienden a lo científico. La verdad es que si uno piensa cuál fue el fruto de esta incipiente relación entre arte y ciencia en el Renacimiento, tiene que decir que fue más que exitosa, ¿no? Porque llegó a un auge total en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Incluso hay algunos artistas, sobre todo en Norteamérica, ahora hay un movimiento en Nueva York que trata de recuperar esto, quiero decir, los alumnos de Bellas Artes tratan de hacer estos écorchés anatómicos. Para ir cerrando, en el siglo XX e inicios nos encontramos con este busto de Descartes reconstruido a partir de un molde de su cráneo, ¿no? De Paul Ricoeur. Paul Ricoeur fue un anatomista artista en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y también fue miembro de la Academia Nacional de Medicina. Es decir, seguimos encontrando incluso a inicios del siglo XX esta relación. Para cerrar, algunas ideas, porque de acá vamos a hacer una segunda entrada la semana que viene, que nos va a llevar al Transi. Nos vamos del Le Corbusier al Transi. ¿De qué estás hablando, Aldana? Bueno, se van a enterar el próximo viernes, que es un poco más morboso todavía que lo que vimos hoy, pero bueno, esta era la entrada necesaria. Teníamos que arrancar por el Le Corbusier. Decía, para cerrar algunas ideas, lo que hizo Vesalio en el Renacimiento fue hermanar, de alguna manera, las artes plásticas con la ciencia, posibilitando el nacimiento de un estilo, posibilitando que Miguel Ángel, que Rafael, que todos los manieristas que vinieron después, que los barrocos, representaran el cuerpo humano de una manera mucho más naturalista, con el conocimiento necesario para apostar a un naturalismo o desviarse de él, pero por una cuestión de gusto estético. Así, ¿no? Como tenemos el desarrollo de la perspectiva matemática ahí con Alberti, con Brunelleschi, con los ejercicios de Pico de la Mirandola, con Piero de la Francesca, con Masaccio, etcétera, etcétera. También tenemos esta búsqueda de la representación del cuerpo humano que trata de soportar también esa armonía compositiva. El tremendo trabajo de Vesalio realmente nos habla de la ansia humana por la novedad, por el conocimiento y también por mejorar el sentido estético de lo que se nos presentaba al ojo. A mí me parece súper interesante porque tiene una pata netamente artística, que es la que vamos a ver la semana que viene, en donde ya no vamos a estar 50% arte, 50% ciencia, sino que es puro arte a partir de la ciencia. Y de ahí el Transi. Así que hasta aquí la entrada del día de hoy. Me gustaría muchísimo que me hagan saber en sus comentarios si conocían los écorchés, si habían pensado en algún momento en esta relación tan cercana entre la universidad y las artes plásticas, entre la ciencia y la estética, y las derivas que tuvo por lo menos hasta fines del siglo XIX. Es decir,
Campos que continuaron ahí, a la par, mezclados, apoyándose durante tanto tiempo. Así que me callo una buena vez porque la semana que viene seguimos. Si les gusta este contenido, me regalan un like. No olviden de suscribirse, también de compartir para ayudarme a difundir con quienes crean que pueden interesarse en estos temas. Les dejo mis contactos de redes y la página web. Todo en la caja de descripción. Voy a estar muy ansiosa por leerlos, ¿eh? A ver qué me cuentan de todo esto. Porque por sobre todo me interesa aportarles algo. Igual mínimamente ya ir a un museo o algo y decir, oh, eso es un écorché, queda bien, eso es ganador. Entonces los espero la próxima semana para seguir ampliando el vocabulario. Adiós.